Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Amén. Mi esposa va a estar cantando un himno. Después yo seguiré con el mensaje. Aleluya. Gloria a Jesús. Le voy a pedir a mi esposo que me acompañe en el himno. Aleluya. Vamos a reflexionar en el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, aleluya, fue por Él.
bajo el título tema las 7 palabras de Jesús de la cruz. Pueden sentarse. ¿Verdad que tienen muy bonito? Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, Dios, aleluya. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, gloria al que vive. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Poderoso Dios, aleluya. La palabra dice en Isaías 53, hablando del sufrimiento del siervo justo, que él se presentaría como un cordero inmolado que no iba a abrir su boca mientras lo estaban haciendo masacrado, mientras lo estaban torturando. Dice que él no abrió su boca en las calles. Y vemos esto en Jesucristo, porque Él es el Cordero que fue inmolado. Y dice que mientras Él hacía todas estas cosas, Él nunca abrió su boca para defenderse. Porque si Jesucristo hubiera abierto su boca para defenderse, Cristo siempre fue justo. Y hasta el día de hoy Él permanece justo. Y Cristo es la justicia del Padre manifestada aquí en la tierra. Y a través de nosotros la iglesia le ha puesto esta justicia para que nosotros mostremos esta justicia al mundo. Si Cristo se hubiera defendido, hubiera abierto su boca, Él hubiera sido declarado inocente delante de los hombres y Él no hubiera podido morir en la cruz del Calvario. Pero ciertamente Él tuvo que enmudecer porque Él estaba pensando en ti y Él estaba pensando en mí. Y Él decía, yo tengo que enmudecer porque mis hermanos que vienen después de mí, ellos no podrán hacerlo. Ellos no podrán llevar el castigo. Ellos no podrán vencer el pecado. Ellos no podrán cumplir con los mandamientos que están estipulados de mi Padre. Ellos no van a poder cumplir con la ley y van a perecer. Pero por eso yo voy a guardar silencio, porque yo como cordero inmolado inocente me presentaré delante de mi Padre y me sentaré en ese trono que se llama cruz, el trono que nadie quería, que era humillación delante de los hombres. Es el trono que yo voy a utilizar para mostrar mi gloria, gloria que es incorruptible, gloria que los hombres no pueden entender ni pueden conocer a menos que no vengan al conocimiento de Jesucristo por medio de la palabra y de la escritura, que es el Evangelio. La palabra dice que este es el misterio que estuvo oculto en todos los tiempos, los siglos pasados, que Cristo iba a levantar una descendencia, y esta descendencia es la iglesia, que somos nosotros hoy día, iglesia, que permanecemos y seguimos llevando el mensaje para que otros crean y se reconcilien con el Señor, para venir a los pies de Jesucristo, para levantar descendencia delante de Él. La iglesia que estuvo oculto, la mujer que Cristo vino a preparar para sí, esa que iba a ser su ayuda idónea, como el primer Adán. Dios le preparó una ayuda idónea, porque Dios dijo que no era bueno que estuviera solo, así tampoco era bueno que el postrer Adán estuviera solo. Y Cristo comenzó a caminar sobre la tierra, pero para cumplir completamente con su propósito, Él necesitaba una ayuda idónea. ¿Y sabe dónde encontró su ayuda idónea? En la cruz del Calvario. Él es el único que pudo cumplir la ley para que nosotros estuviéramos aquí hoy adorando el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Él es el Cordero. La palabra nos muestra que muchas veces la revelación del Señor viene de forma progresiva. En el Cordero vemos esta progresión. En 4000 años tardó Dios para revelar al Cordero y el concepto del Cordero entre los hombres, para que nosotros pudiéramos entender. La palabra dice que el primer Adán con su esposa pecaron.
Y por cuanto pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y como estaban desnudos, el Padre preguntó: ¿qué hacen ustedes? Y no, nos estamos escondiendo porque es que estamos desnudos. ¿Y cómo ustedes saben que están desnudos? Es que comimos del árbol que tú dijiste que no comieran. ¿Y por qué comieron de este árbol? Y pusieron unas cuantas excusas. Pero vemos que de momento Dios, para cubrir su desnudez, aparece con 2 pieles de animales que Él mató. Pero la Biblia no dice qué animales Él mató. Pero sabemos que son 2 animales. Después más adelante dice la palabra que apareció a Abel presentando un cordero en sacrificio y Caín presentando lo mejor del fruto de la tierra. Ya vemos que Dios primeramente mató 2 animales. No sabíamos qué animales habíamos matado, pero ahora vemos que Dios dice que Él manda a Abel que presente un cordero. Ahora sabemos que Dios, cuando mató los animales que mató para poner vestidura para que Adán y Eva eran corderos. La palabra dice en Proverbios capítulo 29 que tus ovejas y tus corderos serán para el mantenimiento de tu casa y de tus criados y para el precio de tu campo. Pero dice que la lana de las ovejas y de los corderos serán para tus vestiduras. Y el Señor preparó las vestiduras que ellos necesitaban para cubrir su desnudez, porque por causa de su pecado había que derramar sangre, y Dios tuvo que derramar la sangre de 2 animales inocentes. Y ahora entendemos que los animales que Dios mató eran corderos, ovejas. Y no solamente vemos que Dios mató 2 animales al principio, no se sabía qué eran. Ahora pidió que se sacrificara un animal por fe, y es el cordero. No dice que le pidió a Abel que sacrificara un cordero, pero él apareció como un cordero. ¿Y cómo sabemos que Abel presentó un cordero? Porque lo escuchó del Señor. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 dice que Abel por la fe presentó mejor sacrificio que su hermano Caín. O sea, que cuando presentó mejor sacrificio, y ese sacrificio da testimonio por él a hoy día, es que él escuchó al Padre que dijo: tú me presentarás un cordero. Y ese fue el mismo sacrificio que le pidió a Caín: presentarás un cordero. Pero no solamente la revelación se queda ahí, que todo esto tiene que ver con Jesucristo en la cruz del Calvario. Más adelante se nos enseña la Biblia cuáles son las cualidades del cordero. En Levítico dice que el cordero tiene que ser sin mancha, sin mácula, sin magulladura, que no le falte, que no tenga testículo magullado, que no esté enfermo, que no esté flaco, que no esté débil, que no esté cojo, que tiene que ser perfecto. Y se nos da las cualidades del cordero. Solamente ahí entendemos en esa revelación lo que hemos visto del Señor acerca del cordero. Pero más adelante en Deuteronomio la palabra nos enseña qué se hace con el cordero. Y la palabra dice que en Éxodo capítulo 10, capítulo 12, cuando hacen la Pascua, dice que se tiene que hacer con ese cordero. Y lo primero que dice es que hay que matarlo, hay que desarramar esa sangre. Y que cuando el cordero se mata, la sangre se pone en los dinteles como señal para la salvación. Pero la carne del cordero se come para la liberación. La palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pan es palabra, carne, palabra, doctrina, palabra que nos enseña, que nos educa, que nos corrige, que nos dirige, que nos prepara para toda buena obra, para permanecer delante del Señor. Ahora sabemos que no solamente Dios mató 2 animales, en el principio no sabíamos qué era. Ahora le pide a Caín y a ver que presenten un cordero. Abel presenta el cordero, Caín no presenta el cordero. Ahora vemos cuáles son las cualidades de ese cordero, que tiene que ser perfecto, inocente, puro delante del Señor, que no se le va a presentar lo malo delante del Señor. Y ahora vemos para qué se hace el cordero y para qué ese sacrificio, que su sangre es derramada para la salvación, pero que su comida es para la liberación. Por eso nosotros, iglesia, debemos de participar de su salvación, pero también de su liberación. Hay muchas personas en la iglesia que son salvos, pero todavía no son verdaderamente libres, porque todavía no conocen al cordero, porque no han tenido un encuentro verdadero con el cordero. Son salvos porque creyeron, pero no están viviendo en esa libertad. Porque cuando el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres. Y solamente conocemos que hasta para qué es el cordero. Pero más adelante, Isaías en capítulo 53 dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que viene el cordero inmolado, que va a ser, ahora nos dice la palabra en la revelación, que no solamente Dios mató 2 animales en el principio para la vestidura, que pidió que era un cordero, que se nos enseñó en
Cuando se lo pidió a Caín y Abel en la ofrenda, que la cualidad del cordero que tiene que ser perfecto, que no puede faltarle nada a ese animal, que es para la salvación, el derramamiento de sangre y para la liberación el comer la carne. Ahora se nos dice que ese cordero es un hombre, pero todavía la iglesia no sabe quién es ese hombre en ese tiempo. Aquella gente no conocían quién era ese hombre, pero después llegó Juan el Bautista y estaba bautizando, y de momento apareció un hombre y él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos que el Cordero de Dios es un hombre, pero ahora se nos revela que Jesucristo es ese Cordero. Gloria a Dios. Y es el Cordero que estamos predicando hoy, 4000 años para que se nos revelara un concepto. Y todavía hay conceptos de la palabra que todavía al día de hoy se nos están revelando, porque nosotros no lo sabemos todo de Dios, porque Dios es infinito. Con esta mente finito es imposible que nosotros entendamos y podamos conocer completamente a Dios tal como Él es. Dios permitió que en el Evangelio, en la Escritura, en su palabra, estuviera escrito lo que nosotros necesitamos saber para la salvación y para acercarnos a Él. Hay secretos que le pertenecen al Señor y en su momento Él nos los mostrará, pero no en esta vida. Aleluya, Señor. Y ahora vemos que Cristo camino a la cruz. En la cruz es crucificado. Y después que lo condenaron injustamente, después que lo maltrataron en el petróleo, después que lo azotaron, después que lo golpearon con el puño en la boca y en la cara, después que le arrancaron la barba, después que le pusieron una corona de cruz, después que lo golpeaban con una caña encima de la corona, diciendo: ¿quién te golpeó? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿quién te está golpeando? Profetiza, profetiza, porque siempre se levantan los burladores. Y hay que tener discernimiento para ver, pero no hay que hacer lo que ellos te piden, porque cuando tú entiendes lo que tú eres en Cristo, tú no tienes que mostrarle nada a nadie, porque Cristo va a pelear por ti y Él va a sacar a la luz quién tú eres. La palabra dice que te metas en tu lugar secreto con Dios y Él te va a recompensar en público. No tienes que demostrarle nada a nadie, el Señor lo va a hacer por ti, porque Él te va a sacar del lugar que te metieron a oscuras, porque la palabra dice que ninguna lámpara encendida se pone debajo de la mesa o se mete debajo de la luz, sino que se saca y se pone en lugar espacioso y allí alumbrará todo. Donde te hayan puesto y hayan tratado de ponerte debajo de la mesa o meterte debajo de la luz, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él siendo la lumbrera del mundo, la luz del mundo, para que tú tuvieras luz, para Él sacarte del lugar donde te han medido para que tú no brilles, y Dios va a hacer que tú brilles. Para eso se derramó la sangre, para que la gloria de Cristo recibida en la cruz del Calvario fuera puesta también en ti, para que con la gloria que Cristo gobierna y predica, tú también gobiernes y prediques, que cumplas con tu propósito en esta tierra, porque tú no viniste por casualidad, sino por causalidad. Tú viniste porque Dios tiene una causa contigo, y quizás en el camino has pasado por 1000 situaciones, 1000 problemas, pero eso no significa que tú no estás capacitado, preparado para servir en el propósito del Señor, porque por todos los procesos que tú has pasado en tu vida te han llegado hasta el lugar de hoy, para que tengas un carácter, para que puedas aguantar firme y justamente fiel delante del Señor, para que nunca retrocedas, sino que sigas avanzando, porque la sangre de Cristo todavía está brotando para ti, iglesia, para cubrir todos tus pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados en el futuro. ¿Usted entiende eso, iglesia? Aleluya. Y no solamente, después que lo golpean, que está derramando sangre, le ponen la cruz y Él tiene que cargarla. Pero Cristo, como es nuestro verdadero ejemplo, el ejemplo de humildad, Él comienza a caminar dando tropiezos, cayéndose. Le piden a una persona que lo ayude. José de Sirene, este hombre viene y lo ayuda. Cristo no le dice que no. Cristo es Dios. Pero Cristo no dijo: no me ayude, sino que se echó a un lado y permitió que Él le ayudara. Si Cristo permitió que un hombre desconocido le ayudara, ¿cuánto más nosotros, la iglesia, debemos de permitir a nuestros hermanos conocidos que nos ayuden en medio de nuestras situaciones? La palabra dice: si tú quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si Cristo, cuando llevó su cruz, no impidió la ayuda, nosotros tampoco debemos impedir la ayuda. Te tengo una noticia: no somos tan fuertes que no necesitemos ayuda.
En el camino vamos a tropezar. En el camino vamos a resbalar. Muchas veces nos vamos a caer, la cruz va a caer encima y nos vamos a poder levantar. Pero Dios siempre va a traer a alguien que quizás nosotros no lo conocemos espiritualmente hablando, pero el Señor lo tiene. Muchas veces tenemos grandes expectativas de grandes hombres que nosotros estimamos grandes en nuestro corazón, pero quizás delante de Dios no son nada. Y muchas veces menospreciamos a personas que están en la congregación, que quizás nuestros ojos son de poca estima, porque son ancianitos, porque son niños, porque tienen sus condiciones. Y esos son los que Dios tiene, que en el momento de tu tropiezo, de tu fracaso, cuando te encuentres en el suelo, son los que se van a levantar, a doblar rodillas para llevar la cruz contigo. Tú no estás llevando la cruz que llega sola, y tú no estás llevando tu cruz solo. Poderoso Dios, aleluya. ¿Usted entiende eso, hermano? Y Cristo llegó, y cuando llegó a la cruz del Calvario, allí lo crucificaron. Y lo crucificaron entre ladrones. Se supone que Él no estuviera en el medio de esa cruz. Él tomó el lugar de quién. ¿Quién sabe, iglesia? ¿Quién era el que tenía que estar allí en medio? ¿Quién presentó Pilato para libertar a Jesucristo y no pudo? ¿Le presentó a quién? A Barrabás. Se supone que en ese lugar el que estuviera sentado fuera crucificado, Barrabás. Los estudiosos dicen que quizás los dos ladrones eran compañeros de Barrabás. Asesinos, ladrones. En esos tiempos los asaltantes no eran una persona que solamente entraba a tu casa, te robaba y se iba. La palabra dice en el capítulo 10 de Lucas que el buen samaritano cuando pasó, ¿a quién encontró? A un hombre que había sido golpeado porque los asaltantes vinieron, los bandidos lo asaltaron y lo dejaron medio. Los asaltantes de ese tiempo no es como muchos asaltantes de hoy en día. Los asaltantes de antes te mataban. Y lo pusieron en medio como si él fuera el criminal. Pero Cristo dice que Él vino a tomar el lugar de los pecadores. Y vemos como en la comparación con Barrabás, Cristo tomó el lugar de Barrabás en la cruz. Y allí en la cruz del Calvario se derramaron, el Cristo tuvo 7 derramamientos de sangre. El primer derramamiento de sangre lo tuvo en el monte de Getsemaní cuando Él estaba orando la noche antes. Que clamaba al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa que sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad. Porque Cristo tenía puesto su mirada en ese momento en el sufrimiento que iba a venir sobre Él. Él conoce muy bien lo que venía, porque todas las cosas estaban ya escritas, y Cristo conoce la Escritura. Cristo vino a cumplir la Escritura, y Él sabe lo que estaba escrito de Él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 adelante, dice que Cristo, por medio de los profetas antiguos, habló acerca de los sufrimientos futuros. Cristo mismo profetizó acerca de sus propios sufrimientos. Y también nos dejó saber a nosotros una profecía diciendo a través de Pedro también. Primera Pedro capítulo 5, versículo 1, que como Cristo padeció en la cruz del Calvario hasta la sangre, también nosotros que nos armemos con este mismo pensamiento, que como Cristo sufrió en la cruz, también nosotros vamos a sufrir. Pero Cristo ya perdió la batalla por nosotros en la cruz del Calvario para que podamos llevar la cruz y no volvamos atrás, porque ha fortalecido nuestra mente, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y dice que allí, cuando él oraba, sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. Esas gotas de sangre son para perdonar los pecados futuros. Aquellas cosas que provocan en nosotros ansiedad. Cuando nosotros vivimos pensando en el futuro, volvemos ansiosos. Cuando vivimos pensando en el pasado, nos volvemos depresivos. Por eso el Señor quiere que vivamos pensando en el presente, con Él, porque Él es Jehová, el Dios del presente, el eterno presente, para cuando nosotros meditemos en el futuro lo utilicemos para caminar firme en el presente, moviéndonos en la visión de Dios hacia el futuro. Y Cristo allí estaba derramando la sangre por los pecados de la ansiedad que nosotros tenemos. La palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que tengamos delante del Señor toda petición, ruego, súplica, gozo, en acción de gracias delante del Señor. Y que pensemos en todo lo que es bueno. Muchas veces la ansiedad nos bloquea en el camino para que no sigamos avanzando, iglesia. El segundo derramamiento de sangre lo vemos cuando a Cristo lo llevan al petróleo y lo golpean y le quitan
la ropa y lo flagelan en su cuerpo. Y el Señor está mostrando los pecados que Él va a perdonar de nosotros, Poderoso Dios, que aleluya. vienen por causa de nuestra carne. Hay pecados que vienen de la mente, hay pecados que son de la carne. Hay pecados que son no de muerte y hay pecados que son pecados de muerte. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Poderoso Y ahí vemos Dios. cómo Él está derramando su sangre. Por esos pecados que nosotros cometemos que son en la carne, la palabra dice que el que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Y hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. El que fornica y lo tomaban en adulterio con otra mujer o fornicando con un hombre, ¿sabe qué le sucedía? Que había que apedrearlo. Pero Cristo en la cruz del Calvario presentar en su derramamiento de sangre, cada derramamiento de su sangre era por pecados que nosotros cometemos. Y vemos después que Él muere y derrama su sangre por todos estos pecados que hacemos en nuestra carne, la vanidad de la gloria, de la vista de los ojos y los deseos de la carne. Y el Señor dice que le ponen una corona de espinas sobre su cabeza y comienza también a derramar sangre. Y le arrancaban la barba, pero le ponían una corona sobre su cabeza y la golpeaban con un palo. Esa corona de espinas sobre su cabeza es para Dios perdonar esos pensamientos pecaminosos que llegan constantemente a nuestra vida, y mientras estemos vivos esos pecados seguirán llegando, pero por causa del sacrificio de Cristo, la palabra dice que para el vivo todavía hay esperanza para los que viven, porque es mejor ver vivo que león muerto. Y la iglesia no es un león muerto, nosotros somos los hijos del león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, que nos ha preparado para presentarnos completamente, enteramente vivos al Padre, aunque muertos a la carne y muertos para el mundo y muertos para Satanás. Por eso no podemos menospreciar la sangre del Señor. Y la palabra dice en Proverbios capítulo 24, versículos 6 al 9, que los pensamientos del impío es pecado. Y el Señor vino para que esos pecados que tenemos mentalmente, que muchas veces no los llevamos a cabo en obra con nuestras manos, con nuestros pies, pero los dejamos en nuestra mente y Dios los considera pecado. La palabra dice que si un hombre vino a una mujer para codiciar en su pensamiento, ya adulteró con ella. Y dice la palabra que le arrancaban la barba, le besaban la barba, lo golpeaban con el puño y le escupían, le tapaban los ojos y le decían: si tú eres profeta, profetiza a quien te golpeó. Van y le daban con el puño. Y ahí vemos que hay otro derramamiento de sangre de esos pies. La palabra dice que los hombres de la antigüedad era una honra tener la barba grande. La ley prohíbe que el hombre se corte la punta de su barba. ¿Usted sabía eso, hermano? Que la ley prohibía eso. No podían cortarse la punta de su barba, tenían que dejarse crecer la barba. Vemos que David mandó unos hombres, embajadores donde unos reyes, y cuando llegaron allá el rey dijo: este David lo que mandó fueron espías. ¿Y sabes qué hizo? Le cortó la mitad de la barba y le picó las vestidas hasta la mitad de las nalgas, hermano. Y dice que ellos estaban muy avergonzados porque los habían avergonzado, humillado. Eso que al picarle la barba y mostrar su cuerpo, sus nalgas, su desnudez, era un tipo de vergüenza, de humillación. El Señor derramó su sangre para cubrir nuestra humillación, nuestra vergüenza, por causa del pecado que viene sobre nosotros. Que muchas humillaciones vienen por causa de nuestros pecados delante del Señor, porque no los hemos presentado. Pero damos gloria a Cristo, que Él murió para llevar tu vergüenza y para llevar mi vergüenza, para tomar el lugar de tu deshonra, para que nosotros fuéramos cubiertos de honra, para quitarse de su gloria, para que nosotros tuviéramos gloria, para que Él fuera humillado hasta la tierra, para que nosotros fuéramos levantados hasta el cielo. Porque Cristo te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15 dice que como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, porque las víboras mordían al pueblo y ellos morían. Cuando una víbora los mordía, que miraran a la serpiente y ellos vivirían. Dice que así era necesario que Cristo fuera levantado en la cruz del Calvario, para todo aquel que haya sido mordido por la serpiente que se llama el diablo, Satanás y el dragón. Del capítulo 12,
versículo 12 de Apocalipsis, podamos tener vida en Cristo Jesús, porque el veneno de Satanás es la mentira, pero el antídoto contra el veneno de la mentira es la verdad que hay en Cristo Jesús. El hombre cayó de la gracia del Señor en el jardín del Edén, el primer Adán, porque fue seducido por causa del conocimiento. Porque cuando tú comas de ese árbol, ciertamente tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre fue donde un árbol vivo a comer del fruto para tener conocimiento, y lo que le vino fue la mentira y la muerte. Pero ahora Cristo en la cruz del Calvario presentó su fruto en un árbol que no está vivo sino muerto, inerte, que no tiene vida, que es la cruz. Mira el contraste: en el Edén un árbol vivo, en la cruz del Calvario un árbol muerto. Pero en ese árbol muerto vino Jesucristo para darnos el verdadero conocimiento, que es el que agrada al Señor. Alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que amo justicia, juicio y misericordia. Dice Jehová de los ejércitos, y estas cosas quiero. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dios nos vino a dar conocimiento, y este conocimiento es la verdad, y a Satanás no le gusta la verdad. Satanás no quería que Cristo llegara a la cruz. Lo primero que hizo Satanás cuando supo que Cristo iba a nacer, porque no sabía, Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice? Que tu simiente, la simiente de la mujer, le iba a pisar a él la cabeza, y Satanás le iba a poner el talón. Satanás lo sabía, estaba esperando esa simiente. Él lo sabía. Cuando él supo que iba a nacer Jesucristo en Belén, levantó a Herodes para que hiciera un censo, para que matara a quienes. Porque él quería matar a quién. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Herodes o Satanás? Para Satanás. Como no pudo matar a Jesucristo, ahora Satanás se enfocó en tratar de hacer pecar a Jesucristo. Si él hubiera matado a Jesucristo cuando era un bebé, Cristo no hubiera podido morir por nosotros. Si él después dijo, como no pude matarlo y me engañaron, ahora voy a tratar de que Jesús peque. ¿Cuántas veces Satanás tentó a Jesús para que pecara? En la tentación del desierto, cuando Cristo sintió debilidad, ¿quién apareció? Para ponerle ¿qué? Tentación, porque si Cristo hubiera caído en la tentación, tampoco hubiera cumplido con el propósito de la redención. Pero no pudo tampoco. Pero cuando llegó a la cruz del Calvario, que lo vio ahí, dijo, no. Hasta hay que bajarlo de la cruz. No podemos dejar que llegue a la cruz del Calvario, porque si llega a terminar la cruz, va a cumplir con el propósito. Y allí envió gente que le dijeran, si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y Cristo no le hizo caso. A los primeros que utilizó para burlarse de él fueron a los gobernantes. Herodes, pero hazme un milagrito para yo creer en ti. Hazme un milagro, hazte algo, qué sé yo, haz un milagro, Señor. Y Cristo, mira, porque no te mostrar nada. Mudo. Lo tuvo por loco y dijo, quíteme este loco de la frente mía, mándeselo a Pilato. Después comenzaron a burlarse, ¿sabe quién? Los líderes religiosos, los que tienen conocimiento de la ley, los sumos sacerdotes y los fariseos. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de esa cruz y líbrate. Entonces, los gobernantes burlándose de Cristo, los sacerdotes burlándose de Cristo, comenzaron el pueblo judío a burlarse. Porque cuando una persona comienza a hacer algo, los demás comienzan a hacer lo mismo. Una burla que comenzó por una persona ya estaba hecha universal. Y así pasa con los bochinches en la congregación. Así pasa con la burla en la congregación. Solamente comienza por una persona, y cuando te vienes a dar cuenta y abre los ojos, ya la gran mayoría de la congregación están haciendo coro en el mismo pecado. Y allí comenzaron los judíos a decir las mismas palabras. Pero no solamente los judíos, sino que también los crucificaron. Los soldados decían, pero si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y dice que burlándose mojaban una esponjita, un hisopo con vinagre y lo ponían en su boca. Burlándose. Tú lo imaginas diciendo, toma, tienes sed, se burlaban. Y el último que terminó burlándose, ¿sabe quién fue? Uno de los que estaba en la cruz del Calvario. Y este era bien original.
hermano, porque a veces somos bien originales en lo que hacemos. Cogemos un mensaje que hizo otra persona, le cambiamos un chispito y ya decimos que fuimos nosotros. Entonces, cuando él lo miró, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Cristo no le hizo caso. Y no solamente murió por la burla de nosotros, sino que ya cuando fue crucificado, botó sangre de sus manos. Y cuando botó la sangre de sus manos, ahí está la sangre que se derramó por el pecado que nosotros cometemos en nuestras obras, en nuestra forma de actuar, como hacemos nuestras obras, lo que hacemos. La palabra dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Comienza una lista y la 6 dice: el hombre derramador, la mano derramadora de sangre inocente y los pies presurosos que corren para hacer el mal. Y vemos que derrama el quinto derramamiento de sangre de Cristo es cuando lo crucifican de sus manos con clavo y lo traspasan, y él siente el dolor, y sus obras son no solamente perdonadas nuestras obras en Cristo, sino que los mismos clavos que crucificaron a Cristo contra la cruz mantuvieron firme la cruz para que nos apartara. Por eso ahora nosotros podemos permanecer firmes en la obra que Cristo preparó de nosotros de antemano, como dice Efesios capítulo 2 versículo 10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por Apocalipsis capítulo 19 versículo 8 dice que Dios vistió a la iglesia, le concedió a la iglesia que se vista de ropa lino puro, ropa blanca, que son las obras justas de los santos. Cristo, cuando derramó la sangre de sus manos, estaba firmándonos en la cruz para que tú pudieras estar firme hoy. Aleluya. Y dice la palabra que mira el firme, que no caiga. El que crea estar firme. Una cosa es que Dios te tenga firme, otra cosa es que tú pienses que estás firme. Muchas veces pensamos que estamos firmes y no estamos firmes. Aleluya. Porque esto no depende de que yo piense que estoy firme, es que yo diga: yo te tengo firme. Y no solamente que, sino que fue crucificado en sus pies y derramó esa sangre que muestra los caminos por donde nosotros caminamos, la palabra que nosotros vivimos. La palabra dice que bienaventurados los pies que tan hermosos son sobre los montes, los que anuncian la paz del Señor, las buenas nuevas. No lo dice la palabra, y que parte de la armadura de la fe es el apresto del evangelio de la paz. Cristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos estar firmes en el evangelio, perdonando cada pecado. La palabra dice que el que ya ha sido bañado, el que fue lavado, no necesita lavar más su cuerpo, sino solamente sus pies. No permitamos que el evangelio de nosotros lo tengamos lleno de polvo. Prediquemos el evangelio como está escrito, hermano. Y el último derramamiento de sangre, cuando le meten la lanza en su costado, donde Cristo comienza a formar a la iglesia. La palabra dice que cuando Dios vio el primer Adán, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Lo metió en un sueño profundo y le sacó una costilla y ahí formó a Eva. La palabra dice que a Jesucristo el Padre le permitió que le metieran una lanza en su costado. De allí salió sangre y agua. Lo que sale de la mujer cuando tiene a luz un hijo. Cuando da a luz un hijo, sangre y agua. Cristo entró en un sueño profundo, porque cuando le metieron la lanza ya estaba muerto. Un sueño profundo, porque la palabra dice que los que están en Cristo y los que son de Dios no mueren, sino que duermen, porque ellos van a ser resucitados y han recibido la vida eterna. La palabra dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y también es el Dios tuyo y es el Dios mío. Él murió por todos tus pecados. Y dice que ahí Él formó esta ayuda idónea que Él necesitaba. Y la dejó capacitada para que nosotros hoy estuviéramos donde estamos hoy día. Cuando Cristo murió, la palabra dice que esperaron como 120 personas nada más en el aposento alto. Pero la palabra dice que después que Él murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Pedro predicó un mensaje, y cuando predicó ese mensaje, en el primer día ganó 3,000 personas y en el segundo ganó 5,000, porque ya Cristo había preparado y capacitado a la iglesia para continuar con lo que Él comenzó. Él comenzó contigo y va a terminar contigo. Lo que Él comenzó contigo, iglesia, Él lo va a terminar. Lo que Él te prometió, Él lo va a terminar. Y comienza el Señor diciendo la primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Vemos a Cristo en la cruz del Calvario siendo torturado, masacrado, con un dolor terrible, derramando su sangre, perdiendo su fuerza, casi sin poder respirar. Y lo primero que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras otro maldecía y hablaba cosas, injuriaba, Cristo estaba bendiciendo y pensando en la misericordia del Padre por aquellos que le crucificaban. Aquellos soldados lo clavaron en la cruz, lo injuriaban y no sabían lo que estaba haciendo. Y no solamente que es que cuando Cristo comienza a hacer esta oración intercesora, comienza a interceder al Padre. Al que le pide oír. Cristo dice que yo todo lo que oigo del Padre, eso es lo que yo hago, y todo lo que oigo hacer el Padre, eso es lo que yo digo. El Padre me ama y yo amo al Padre. Ustedes no saben que yo soy en el Padre y que el Padre en mí, y que el que me ve a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Entonces vemos cómo Él comienza a clamar por el perdón, dándonos ejemplo a nosotros, enseñándonos cómo es que debemos orar. Se supone que todo creyente, cuando comienza una oración, comienza dirigiendo esta oración ¿hacia dónde? Hacia el Padre. Nos da el ejemplo: ama a tus enemigos. Porque ellos no sabían que al que estaban crucificando en esa cruz estaba muriendo por sus propios pecados y por los pecados de todo el mundo y de todo aquel que en Él crea. Y después vemos que esa oración tuvo efecto, porque después que Él murió en la cruz del Calvario, el centurión dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Porque cuando tú cumples con misericordia y paciencia en la obra que el Señor te ha dado, no importa cuánto tú estés sufriendo y que estés moribundo, casi muriendo en tus rodillas, que no puedas caminar en las fuerzas espirituales, Dios te va a honrar y Él va a cumplir su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí, no desamparará la obra de tus manos. Oh Jehová, tus misericordias son para siempre. Salmo 138, versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la palabra dice que el que no perdone los pecados de los hombres en la tierra, mi Padre que está en el cielo no podrá perdonar los pecados. Si Cristo no hubiera perdonado los pecados de aquellos hombres que le estaban crucificando, ¿cómo Él se presentaría delante del Padre en el cielo? Él dio el ejemplo, iglesia. Es tiempo de que comencemos a perdonar. Él derramó la sangre por el perdón. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Se tiene que derramar la sangre. Y esta sangre tiene que ser aplicada y tiene que ser creída y no puede ser tenida por inmunda. La palabra dice que qué castigo se debe de merecer aquel que tuviera y pisoteara el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, que tuviera por inmunda la sangre del pacto y que hiciera frente al Espíritu de gracia. Tenemos que tener cuidado que la sangre del pacto no la estemos teniendo por inmunda, sino que la tengamos en alta estima, porque es la sangre que Cristo dio de sí mismo. Él no tomó la sangre de ningún animal, de ninguna otra persona, sino que tomó su propia sangre. Y con esta sangre se metió en el trono celestial y presentó su sangre como sumo sacerdote en el templo celestial. Y dice: esta sangre que clama mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesucristo dice: misericordia quiero, dice el Señor. Por eso Cristo le dijo a los fariseos: vayan y escudriñen la Escritura para que entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Muchas personas presentando sacrificios sin misericordia, y el Señor no está contestando sus oraciones. La palabra dice que el pecado trae división entre Dios y el hombre. Isaías capítulo 59, versículo 2. Tus pecados y tus iniquidades hicieron división entre tú y Jehová tu Dios. Y la palabra dice en el Salmo 11, versículo 7, capítulo 11, que que Dios esté enojado con el impío todos los días de su vida. Si tú no quieres que Dios esté enojado contigo, honra a Jesucristo. Mira el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. La palabra dice en el Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12, honra al Hijo para que no se enoje el Padre. Muchas veces sentimos como que Dios no nos quiere hablar, como que no escucha nuestras oraciones, y es que no estamos honrando a Jesucristo. No estamos levantando el nombre de Jesucristo en alto, nombre que es sobre todo nombre, que le ha sido dado a Cristo, que no lo tiene nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y en este nombre se doblará toda rodilla. Si en este nombre se tiene que doblar toda rodilla, ¿cuánto más se tienen que doblar la rodilla de los hijos que Él preparó para el eterno? Porque la palabra dice
que Cristo quedó satisfecho en la cruz del Calvario porque Él miró el futuro. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados de los hombres por causa de su conocimiento, de su conocimiento justo, justificará mucho, dice el Señor. Y por causa del conocimiento de Cristo, nosotros hemos sido justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede tener paz con Dios si no es justificado por medio de la sangre de Cristo. Y Cristo estaba justificando a aquellos hombres. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los justificó delante del Señor. Y viene la segunda palabra. Y la segunda palabra dice: oh, mi Señor, yo no quiero que Poderoso Dios, aleluya. Alabado Dios. La segunda palabra dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos da garantía de victoria. El Señor nos da garantía en su palabra. El Señor nos da garantía de salvación, nos da garantía de perdón y nos da garantía de vida eterna y nos da garantía de resurrección. Vemos como aquel hombre se levanta a burlarse de Jesucristo diciendo: bájanos de la cruz, porque aquel hombre pecador, aquel ladrón, solamente estaba pensando en una vida temporera. Si Cristo hubiera bajado de la cruz con ellos, esos hombres ciertamente hubieran muerto unos años más adelante, por ahí hubieran quedado. Pero el otro no se quedó solamente en la vida temporera, sino que estaba pensando en una vida más grande. Y aunque le dijo: Señor, con mucha humildad, acuérdate de mí. Y sabes que Cristo lo miró con ternura. Y aún Cristo en su dolor, que casi no podía respirar, que casi no podía hablar. Hermano, cuando uno está en dolor, uno que no quiera hablar. ¿Quién ha estado en un dolor fuerte? De cabeza, apéndice, estómago, una operación, una piedra en el riñón. Mira, hermano, cuando uno está en un dolor súper fuerte, tú no puedes casi respirar. Tú respiras, te duele. Solamente para hacer ay, quejarse. Nos volvemos monosílabos. Todo lo condensamos. La persona que más hable cuando está en un dolor fuerte se vuelve monosílabo. Mira, ¿quieres comer? No. Mira, ¿tienes dolor? Sí. ¿Quieres que te lleve al médico? No. ¿Le tiene miedo a las inyecciones? Sí. Se vuelven monosílabos porque no quieren hablar. Los médicos aconsejan que cuando una persona pierde mucha sangre y está en mucho dolor, que hable poco para que conserve energía. Y Cristo en la cruz del Calvario soltó 7 palabras porque tenía dolor. Pero Cristo en esas 7 palabras predicó el evangelio completo. Completo el evangelio. Y aquel hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo: sí, yo me voy a acordar de ti. Pero no solamente me voy a acordar de ti, para darte libertad hoy día, porque ciertamente tu cuerpo caerá aquí, morirás, te volverás polvo. Pero yo te digo que tu cuerpo se quedará en la tierra, pero tu espíritu y tu alma estarán conmigo delante del Padre en el paraíso. ¿Tú te crees eso, hermano? Paraíso, lugar de placer, lugar de felicidad, de alegría, es el Edén. Cristo está diciendo: tu sufrimiento va a acabar ya pronto. Y este sufrimiento que tú tienes ahora, esta tristeza y este dolor se va a acabar. Y yo te voy a llevar a un lugar de alegría, de gozo, de paz, donde tú no querrás volver a hacer lo mismo de antes. Dios está dando esperanza a través de la resurrección de Jesucristo. Tenemos esperanza porque como el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos, también el mismo Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, iglesia, nos resucitará de los muertos. Si todavía Cristo no ha llegado y nosotros morimos, y si no hemos muerto cuando Cristo venga, ese mismo Espíritu nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos resucitarán primero y nosotros juntamente con Él seremos arrebatados en las nubes a recibir al Cordero de Dios. ¿Usted cree eso, iglesia? Y no solamente que nos da la promesa, la esperanza en la vida eterna en esta segunda palabra, sino que la tercera palabra da provisión a su madre, a la familia. Se acuerda de la familia. En esa palabra firma la familia, porque la familia es importante, iglesia. La primera institución que Dios creó es la familia. Y Dios quiere que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tengamos firmeza en nuestra familia. Afirma tu matrimonio, afirma tus hijos, afírmate con tus padres,
Reconcíliate con tus tíos, reconcíliate con tus tías, con tus primos. Pelea por la familia, pero también por la familia que está aquí dentro, que es la iglesia. Cristo le dijo, mujer, ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, hombre, ahí hay a tu madre. Y la dejó segura, provista de todo lo que le necesitaba ella. Él en la cruz del Calvario tuvo en la mente, aunque estaba sufriendo, dejar a su madre totalmente satisfecha, que no le faltara nada. Dice que ese mismo día Juan, el siervo amado, tomó a María y la tuvo en su casa. La palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8 que los que no proveen para su familia, primeramente para los de su casa, han negado la fe y son peor que un incrédulo. Cristo en la cruz del Calvario mostró su fe, porque aún estando en la cruz del Calvario muriendo, tuvo fe para dejar firme a su familia y para afirmar el evangelio, no mostrando incredulidad, porque él pudo decir, ¿quién cuidará ahora de mi mamá? Yo que estoy muriendo, yo soy el mayor, el que estoy a cargo de ella, yo soy el responsable de ella. No, él la dejó a cargo de alguien. Así que afirma tu fe en tu familia, procura mostrar la fe que tú tienes en Cristo Jesús, proveyendo para los de tu casa. Hay personas que solamente proveen dinero, nada más. No proveen amor, no proveen cariño, no proveen atención y tienen a su familia totalmente descuidada. Hacen tanto dinero que tienen a su familia pobre en espíritu. Hijos que darían lo que fuera porque sus padres estuvieran una hora con ellos en la casa. Pero ellos creen que porque le dan carro, porque le dan juguetes, porque le dan PlayStation, porque le dan computadora, porque le dan $100, ellos ya le han dado todo. ¡Qué insensatez el corazón! Procuremos mostrar nuestra fe proveyendo para los de nuestra casa. La palabra dice que la cuarta palabra, Cristo dijo, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que en la primera palabra él se dirige al Padre, pero no se dirige ¿a quién? A Dios. Porque cuando él se dirige al Padre, muchas veces la misericordia para un Padre es mucho más grande que la justicia, ¿verdad que sí? Y vemos un hijo que hay que corregirlo, y está haciendo lo malo y le va a dar un chancletazo a este charlatán, y vemos que papi, mami, y ponen una carita y se le salen 2 lágrimas y como que nos ablandan el corazón y nos olvidamos de la justicia por causa de la misericordia. Pero aquí se acerca al Padre, que es justo. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios desamparó a Jesucristo. Cristo dijo, yo y el Padre no somos, y mi Padre nunca me ha dejado solo. Y Cristo dijo, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero en la cruz del Calvario, Cristo está llevando tus pecados y mis pecados. Cristo se despojó de sí para vestirte de ti y vestirse de mí. Cristo se quitó las vestiduras que se llamaban Jesús y se puso las vestiduras que se llamaban Ariel. Y cuando el Padre vio a Cristo en la cruz del Calvario, dijo, ese no es mi hijo, ese es Ariel. Y Ariel es un pecador que no se ha arrepentido. Yo voy a desatar mi ira contra Ariel, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 3, 23, 6, 23 y 14, 23. El Señor le está mostrando estas cosas y vio el pecado de Cristo que era nuestro pecado. La palabra dice que el pecado de nuestra paz fue sobre ¿quién? Sobre Él. Pero Él quedó satisfecho porque iba a ver linaje. Ese linaje eres tu iglesia. La palabra dice en Mateo capítulo 1, menciona 42 generaciones. Desde Adán hasta Cristo. La generación número 40 dice que José engendró a Jesús y que el 41 Jesús engendró a Cristo. Porque Cristo no levantó descendencia según su carne. Cristo no buscó una mujer que se llamaba Pepita, que linda es Pepita, me casé con Pepita y tuve hijos con Pepita y esa es su descendencia. No, la descendencia de Jesús no se levantó en el hombre carnal, en el hombre que tuvo un cuerpo humano, en el hombre que sentía hambre, en el hombre que sentía sed.
sino que esta descendencia se levantó en Cristo, aquel que fue resucitado, glorificado y que se sentó a la diestra del Padre, aquel que Pablo dijo, si yo conocí a Jesús según la carne, ya hoy no le conozco según la carne, porque ahora yo conozco el Cristo, que yo conozco el Cristo que fue crucificado, resucitado, glorificado a la diestra del Padre. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. No predicamos el Cristo que vio Juan el Bautista. Predicamos el Cristo que vio Pedro. El Cristo que vio Pablo después que resucitó de entre los muertos. Que le quitó la llave al Hades y a la muerte. Y se presentó delante del Padre como victorioso diciendo, esta es tu victoria, Padre. Toma que yo te lo entrego a ti. Yo soy el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y yo soy el que cierra puertas que nadie puede cerrar. ¿Quién puede abrir las puertas que Jesucristo cierre? ¿Y qué hombre podrá cerrar las puertas que Jesucristo abra? Así que no te preocupes, iglesia, por las puertas que se te estén cerrando, porque si esas puertas las está cerrando el diablo o el hombre, no te importe, porque Cristo la empujará con violencia y caerán. Cristo la romperá el cerrojo, Él levantará baluarte y derribará los muros si es necesario. Porque si Cristo, la puerta se quiere hacer grande, Cristo dice, no solamente te voy a tumbar la puerta, sino que también te voy a tumbar los muros. ¿Ah? Eso es lo que Cristo está dispuesto a hacer por ti y está dispuesto a hacer por mí. Aleluya. Ya Cristo no viene como un cordero. Hay gente que dicen que si Cristo vuelve a venir a la tierra, lo van a volver a matar. Dicen, ya no lo crucifican, ahora le disparan. Le meten con un AK-47 y lo vuelan en canto. Mentira del diablo. El que piensa que Cristo va a venir como un cordero está muy equivocado. La palabra dice que ahora Cristo viene como el león de la tribu de Judá. Y los leones no retroceden delante de sus enemigos. Y ellos pelean por su presa. Ellos pelean por su familia. El león defiende a su leona. La leona de Jesucristo es la iglesia. Y no hay diablo que se levante en contra de la iglesia que haga retroceder al león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. La palabra dice, ruge el león, ¿y quién no temerá? Habla Jehová, ¿y quién no profetizará? La profetía fue declarada de parte del Señor. Y no hay diablo que pueda detener la profecía que Dios desató sobre su iglesia. La profecía dice que las puertas del Hades no prosperarán en contra de la iglesia de Jesucristo. Y el que comenzó la obra en ti, la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesús. No es que somos pocos. Es que el que está con nosotros es el todo y el todos. Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice, ¿qué? ¿No soy yo Jehová de los ejércitos? ¿No soy yo el que lo llena todo? Yo lleno los cielos y lleno la tierra. ¿Acaso soy yo Dios de cerca y no soy yo Dios desde muy lejos? La palabra dice que nosotros con Dios somos mayoría. Aunque tú estés solo en la iglesia, tú y Dios son mayoría. La palabra dice Romanos capítulo 8 versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió y Cristo fue el que resucitó y el que murió y volvió a vivir. Ninguna cosa creada nos separará del amor de Jesucristo, iglesia. Nosotros somos la familia del Dios viviente. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice que nosotros somos la familia de Dios. Guardémonos, peleémonos unos por los otros, defendiéndonos espalda con espalda. Sé los ojos de tu hermano. Tu hermano no tiene ojos en la nuca, sé tú los ojos de su nuca. Peleen espalda con espalda. El Señor va a hacer grandes cosas, iglesia. La quinta palabra dice, tengo sed. Tengo sed. Y vemos ahí, no solamente que en la cuarta palabra, vemos la agonía espiritual de Jesucristo cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos agonía espiritual, que es la agonía espiritual que nosotros tenemos en nosotros mismos, cuando sentimos que le fallamos al Señor, cuando sentimos que ya Dios no nos escucha, que no nos responde, que no nos quiere hablar, que nos sentimos muchas veces menospreciados. Esa angustia Cristo la sintió en la cruz del Calvario, porque Él estaba llevando tu angustia, tus pensamientos, tus pecados, para que tú fueras justificado con Él.
Créanme, hermano, yo no vine a perder el tiempo. Hay personas que solamente predican un mensaje cuando ven miles de personas, cuando ven 100 personas, pero cuando van a una iglesia pequeña se desaniman y quieren llevar un mensaje de 15 minutos. Yo no vine aquí a agradar al hombre, yo vine aquí a ministrar al hombre. Aleluya. Y vemos que dice, tengo sed. Estaba deshidratado. Llevaba casi 6 horas en la cruz del Calvario, sin tomar todo el día. Lo tomaron en la noche preso, como de la medianoche preso. Y no solamente tenía sed, seguramente también tenía hambre. Pero vemos un contraste, que la tentación del desierto, Cristo sintió hambre, pero no dijo que tenía sed. Pero aquí vemos que Cristo dice, tengo sed, pero no dice que tiene hambre. Pero que él no diga que no lo tiene, no significa que no la tiene. Seguramente tenía hambre. Llevaba un día completo sin comer, golpeado, masacrado, adolorido en la cruz del Calvario. Y ahora dice, tengo sed. Y en su sed le dan a beber vinagre mezclado con hiel, símbolo de la amargura de nosotros. ¿Cómo es posible que Cristo en la cruz del Calvario, teniendo sed de amor, de justicia, y vienen y le dan amargura y sufrimiento, iglesia? Muchas veces nosotros también tenemos sed de ser amados, de que alguien diga, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, no te preocupes, tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te llamó para un propósito y yo voy a respaldarte en ese propósito. Tú no quedarás en el suelo, te caíste, pues levántate, cometiste un pecado, pide perdón y el Señor te perdonará, arrepiéntete y yo estaré contigo ayudándote. Tenemos hambre y sed de justicia. Cristo tenía hambre y sed de justicia. Es cierto que tuvo sed física porque su cuerpo estaba deshidratado, adolorido, pero allí también tenía hambre y sed de justicia. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Cristo fue saciado en la cruz del Calvario, porque como dije antes, dice que cuando Él ha puesto su vida por el pecado de los demás, por su conocimiento mutuo, muchos serán justificados y Él verá y quedará satisfecho, porque Él verá linaje. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Él vio linaje, que somos nosotros, iglesia. Y aunque Él tenía hambre y sed de justicia, Él miró el futuro y como nos vio a nosotros, Él quedó satisfecho. Él dice, yo veo a Ariel Miranda predicando mi palabra. Yo lo veo ganando almas para mí y almas para el Padre, llevando el camino. ¿Cómo yo voy a bajar de esta cruz si yo estoy viendo a Eric cantando para mí? Yo veo al pastor Joel López llevando el mensaje y pastoreando para mí. Veo a Francesca cantando, a Sori la veo llevando el mensaje de mi palabra. Ella está preparándose porque yo la quiero predicando. Dios vio a Sori predicando desde la cruz del Calvario, y por eso Él dijo, yo no me voy a bajar de aquí y yo voy a resolver los problemas que hay en tu casa, porque yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Oh, no hay un soldado más valiente que Jesucristo. La palabra dice que Jehová es varón de guerra, poderoso en batalla, que Él es el Dios de gloria, el Cristo, el Señor de la gloria. El Señor viene para llenarte de su palabra, capacitarte para que tú seas un alma poderosa en las manos de Él. Aquí no vemos ñapi ñapi ni chiquichaqui aquí. Aquí no vemos dominitos de plástico, ni bricas hechas a mano. Aquí Dios es el molde original, por el cual Él derramó la sangre para que estuviéramos aquí. Una sangre que clama continuamente: misericordia, perdónanos, porque si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para el Padre, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Usted no es cualquier cosa, iglesia. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Usted tiene hambre y sed de justicia, iglesia. Usted verá cómo está la sociedad, cómo están apartándose del Señor. Usted no es como Lot, que dice que Lot afligía su alma viendo el pecado que se hacía en Sodoma, en aquella ciudad. Nosotros en este tiempo también afligimos nuestras almas con lo que vemos y lo que escuchamos. Violaciones, asesinatos, robos, engaños, mentiras, adulterios, jóvenes ateos que se olvidan del Señor,
gente burlándose de Jesucristo, como la iglesia no va a tener hambre y sed de justicia en este tiempo. Pero Dios nos saciará en Cristo Jesús, porque Él nos dará el conocimiento, el entendimiento que necesitamos para seguir avanzando, para ser saciados. Iglesia, la palabra dice: venid y comprad sin dinero agua y comida para que coman. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es comida ni bebida? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Dice el Señor. Isaías 55, versículos 2 y 3. La palabra dice que había una mujer en un pozo, y Cristo llegó al pozo y dijo: dame agua, mujer. Y la mujer dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? San Juan capítulo 4, versículo 24 en adelante. ¿Cómo tú, 17 en adelante, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y él dice: si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú no solamente me pedirías agua de vida, sino que yo te daría a tomar agua que salta para vida eterna. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, para tener vida eterna. ¿Dónde está la gente que quiere tener vida eterna? ¿Dónde está la gente que Dios puso eternidad en su corazón? Como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26 al 29. Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y hay personas que ya no tienen eternidad en el corazón. Y tú lo ves que lo que piensan es en quitarse la vida. Están pensando en el suicidio. No, deja de pensar en el suicidio ya. Dios puso en ti el sentir de tener vida eterna. Él puso vida eterna en tu corazón. Por eso no queremos morir, iglesia. Queremos vivir. Si tú no quieres morir eternamente, reconcíliate con Jesucristo. Y si hay alguien que no tiene a Cristo, ven a los pies de Jesucristo. Como dice Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que tenga sed, diga: ven. Y el que tenga hambre, venga y compre gratuitamente del agua que salta para vida eterna. El Señor en la cruz del Calvario fue saciado con esa hambre y esa sed para que nosotros hoy no la tuviéramos. Oh, y viene la sexta palabra. Y la sexta palabra dice: consumado. Consumado es. Se acabó. Se acabó. Se te acabó generado Satanás. Se te acabó tu gobierno, Satanás. La palabra dice que Cristo en la cruz del Calvario expuso públicamente las actas y los decretos que nos eran contrarios a nosotros, y los exhibió principados y potestades públicamente en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15 en adelante. Ya los principados de Satanás que se levantaban con nosotros a hacer la vida imposible, que nos mantenían siendo un hijo de Satanás, ya no tienen poder sobre la iglesia, porque ahora la iglesia, el único que tiene poder sobre ella es Dios a través de Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo. Ahora tenemos poder para decirle al diablo: se acabó, está todo cumplido. Ya tú no tienes poder sobre mí. El Dios me puso de su espíritu, me capacitó con la armadura de su espíritu, me dio la espada de su espíritu, me puso el yelmo del evangelio en la cabeza y de la salvación, y me puso en los pies el presto del evangelio para que siga caminando. Y la palabra dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios. ¿A quién? No seáis participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino resistirlas. Antes no podíamos resistirlas, pero ahora sí podemos resistirlas. Cristo en la cruz del Calvario dijo: se acabó, ya cumplí la ley. Aquella ley que se nos oponía, que el hombre no podía cumplirla, que era la ley que producía muerte en el hombre, porque la muerte vino por el conocimiento de la ley. Porque donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Pero la palabra dice que por cuanto Él puso en nosotros, en nuestra naturaleza y en nuestra conciencia, las leyes universales, no somos inocentes delante de Él. Pero Cristo vino a cumplir con esta ley, a cumplir con todo lo que estaba escrito, como le dijo a Juan: mire, Juan, cállese la boca, porque es necesario que cumplamos toda justicia y que cumplamos lo que está escrito acerca de mí en la palabra. Él cumplió con todo, iglesia, para que tú no tuvieras este cargo hoy, porque muchas veces nosotros tenemos esta forma de actuar, que siempre empezamos a hacer cosas y muchas veces no terminamos de hacerlas. Y comenzamos con un proyecto y empezamos con un ánimo, y a mitad del camino no terminamos el proyecto. Empezamos en un trabajo contentos, gozosos, y a mitad del camino no terminamos de hacerlo. Empezamos con un mensaje: ay, qué tremenda palabra me trajo el Señor a mi mente, y nos sentamos y comenzamos, buscamos libros para estudiar, diccionarios, la Biblia, y comenzamos, y a la media hora, ¡pum!, echamos el mensaje para el lado porque nos dieron la comida. Nos vamos a la cocina y ya nos volvemos al mensaje y se quedó el mensaje a mitad. Pero Cristo no lo hizo así. Cristo comenzó y lo acabó. ¿Y sabes qué hizo después que lo acabó todo?
que ya supo que todo estaba cumplido, que dejó todo preparado para nosotros. Dijo, ya la sangre está dispuesta, ya están justificados, ya han sido perdonados. Ahora solo falta que crean, pero para que crean tengo que resucitar. Pero yo no puedo resucitar si primero no puedo, no muero. Y la séptima palabra dice, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí se ella. Pero dice Padre primeramente, en tus manos. Lo se conoce como el Creador. Encomiendo es poner en las manos de alguien una cosa o a uno mismo para que tenga cuidado de eso. Te encomiendo este micrófono, o sea, yo confío en ti, sabiendo que tú te vas a coger este micrófono, lo vas a tener y no le vas a hacer daño, y cuando yo vaya a buscarlo, aquí lo tienes, te lo encomendé. Y si le pasa algo a este micrófono, tú te vas a hacer responsable para que yo tenga un igual o mejor. Eso fue lo que hizo Cristo. Le encomendó su espíritu al Padre. Es cierto que su cuerpo estuvo 3 días en la tumba, en el sepulcro, pero su espíritu, ¿dónde fue? La palabra dice que no hay hombre que tenga poder sobre su espíritu y sobre el día de la muerte para retener su espíritu. El único que tuvo ese poder fue Jesucristo y se negó. Cristo pudo decir, no, yo no voy a morir, bajar de la cruz, digo, no. Él no se negó a eso. Y él dice, yo entrego mi espíritu, en tu mano encomiendo mi espíritu. No entregó el espíritu de un cordero. Acuérdense que en la antigüedad, para el sacrificio y el perdón de pecado, ¿quién era el que tenía que morir? ¿Qué tenía que morir? Dice, ¿qué había que sacrificar? Según Levítico capítulo 1, 2 y 3. En los 5 sacrificios que se pedían. Sacrificio de expiación, sacrificio por el pecado, las libaciones, sacrificio por la culpa. ¿Qué había que hacer? Sacrificar un animal. Pero ese animal era inocente. Fuera un cordero, fuera un macho cabrío, fuera una oveja, fuera la vaca roja que se quemaba la ceniza, se rociaba. No importa, tenía que ser un animal. Pero ¿sabe algo, iglesia? Ese animal no tenía voluntad. Poderoso Dios, aleluya. El animal no decía, mira, sacrifícame a mí, yo quiero morir por Francesca. Sacrifícame a mí, yo quiero morir por la pastora López. Quiero morir por él. No, no lo decía. Hermano, si el animal supiera que lo iban a decollar, había que cogerlo en la jungla, porque si iban a cogerlo. Pero Cristo no se fue a coger. Cuando Cristo fueron a buscarlo para llevarlo al sacrificio, él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, los que vinieron cayeron en tierra postrados, porque cuando dijo yo soy, habló como Dios. Y ese yo soy el que está peleando por nosotros. Porque Él no se quedó muerto en la tumba. Él resucitó. Es cierto que entregó el Espíritu, pero dice la palabra en San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que este mandamiento yo recibí del Padre. Que yo ponga mi vida por los pecadores, pero que después yo la volveré a tomar. No solamente que Cristo puso la vida, dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. A Cristo no lo mató nadie. Cristo entregó la vida cuando Él le dio la gana. Cristo dijo, yo voy a morir cuando yo quiera. En el momento que el Padre me diga, ahí yo voy a obedecer. Porque Cristo tenía poder de poner su vida y tener poder de volver a retomarla. Porque este mandamiento recibió del Padre. Iglesia. ¿Y sabes qué? Le entregó su espíritu al Padre la séptima palabra. Y después vino el acto que sin ese acto todo le va a ir a una pérdida de tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, fuera una pérdida de tiempo. ¿Sabe qué dice Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios? Que si Cristo no resucitó, pues en vano es predicación del Evangelio, en vano sufrimos predicando y sufriendo persecuciones como malhechores. Comamos y bebamos, porque mañana dormiremos. Pero cuando Cristo murió vino oscuridad. En la hora tercera, porque esa oscuridad tuvo que pasar, porque en ese momento nadie le podía quitar la gloria que solamente la de Jesucristo. La Biblia dice que Sansón significa pequeño sol. Sansón se levantó como un pequeño sol en los tiempos de los jueces para traerle respiro a las tribus de Israel. Pero él murió. Pero después dice Malaquías capítulo 3 que se iba a levantar uno que se llamaría el sol de justicia. Y ese sol de justicia es Jesucristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz, que era el sol de justicia, nadie iba a opacar la gloria de Él. Y el sol que era la lumbrera del cielo tuvo que parar de brillar delante de Jesucristo de una forma que no era natural. Ningún eclipse dura 3 horas. Pero el sol tuvo que bajarle al brillo, tuvo que quitar su gloria, porque el que estaba en la cruz del Calvario era más grande que esa luz que él tenía, porque el que estaba en la luz del Calvario, en él fue creado el que estaba allá arriba llamado sol.
La palabra dice que una es la gloria del sol, que una es la gloria de la luna y una es la gloria de las estrellas. Pero una es la gloria de Jesucristo. Y no hay ninguna cosa creada que tenga más gloria que Jesús. Y Cristo es la gloria del Dios viviente. Y nosotros somos la gloria de Jesucristo. Y hay que mostrar esta gloria al mundo, predicando el mensaje de la resurrección. La palabra dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, versículo 6, que con Cristo juntamente fuimos crucificados, que con Cristo fuimos juntamente sepultados, que con Cristo fuimos juntamente resucitados, que con Cristo fuimos sentados juntamente en gloria, que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales y que con Cristo estamos juntamente bendecidos, iglesia. Bendito sea el Dios que mandó a su Hijo Jesús para morir y resucitar por nosotros. Y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz. La palabra dice que Cristo, por causa de la iglesia, se volvió maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice: maldito todo aquel que muere colgado en un Madero. Cristo murió colgado en la cruz del Calvario. Cristo se hizo maldición para que tú recibieras bendición. No seamos malagradecidos con el sacrificio que derramó en la cruz del Calvario. Honremos la sangre de Jesucristo, honremos a Jesucristo, respetemos a Jesucristo, respetemos al cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Honrémonos los unos a nosotros y veremos que nada ni nadie nos podrá detener. No importa los hombres poderosos que se levanten en este tiempo, no prosperarán en contra de la iglesia de Jesucristo. No importa las leyes que hagan los gobiernos, no podrán detener la iglesia de Jesucristo. Porque mientras Cristo esté en el cielo y la iglesia está en la tierra, el reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos se está acercando. Y viene el día donde Cristo se presentará, tocará trompeta y los poderosos de la tierra serán avergonzados. Y nosotros los débiles, que dice la tierra que somos débiles, seremos enaltecidos por encima de ellos. Porque el Dios de gloria nos respaldará. Iglesia, hasta aquí mi parte y que el Señor les continúe bendiciendo.